Con ustedes, el señor Richard Delgado. Yo trabajo para esta compañía se llama Oracle. Oracle es una compañía que está en la industria de la tecnología. Es el primer proveedor de software para las empresas del mundo. Somos una compañía enorme, somos el dueño del lenguaje de programación Java, y tenemos una especial atención hacia la educación y hacia el desarrollo de las habilidades que requerimos para cerrar la brecha que mencionaba mi compañera antes, precisamente, de profesionales en informática. Yo, clicker, no, sí. Si no, bueno, listo. Gracias. Yo no soy educador. Nadie es perfecto, dirán ustedes. Por lo tanto, creo que... Entonces yo creo que no tengo mucho que enseñarles, definitivamente. Entonces, más que tratar de enseñarles algo, yo les voy a contar una historia. Una historia nada más. La historia de por qué estoy yo hoy aquí. Y esa historia tiene 3 ideas, que son las 3 ideas que yo en su cabeza. Nada más. Eso es todo lo que quiero que hagamos en esta media hora. Yo soy el director regional de un programa que se llama Oracle Academy, como ustedes pueden ver ahí, que lo que busca es impulsar la educación en ciencias de la computación. Y la tecnología, como ya han dicho otros de los expositores, es algo que puede ser muy intimidante. Si ustedes ven esta imagen aquí, probablemente se pueden intimidar por Sofía. No sé si la han visto antes. Sofía es un robot, una androide. Y cuando uno la ve, a algunas personas les da miedo, ¿verdad? Porque uno dice, uy, qué cerquita estamos de que sea igual que yo, ¿verdad? Se parece mucho a mí, habla como yo y todo. En realidad a mí no me asusta mucho, les digo sinceramente. Porque Sofía es una simulación. Quiere ser una persona, pero no lo es. Esa es la tecnología que lo que hace es simular a alguien. No tiene conciencia de sí misma, no puede aprender por sí misma, y probablemente responde lo que alguien le enseñó. Lo que alguien que sí es inteligente, de verdad, que tiene cerebro, como dijo el doctor Jaime, le enseñó. Entonces a mí en realidad Sofía no me intimida. Les digo la pura verdad. Él me intimida. Mucho. Él me intimida y mucho. El año pasado tuve el privilegio de estar en el zoológico en Washington con mi hijo de 9 años. Y la jaula de los primates es un vidrio. Entonces uno puede ver a través del vidrio los primates del otro lado. Entonces algunos están revueltos, digamos. Están todos juntos. Y estaba este orangután. ¿Saben cuál es el orangután? El pelirrojo. Grande. Es un animal grande. Acostado en una cama de paja, tratando de cubrirse con una cobija porque quería tomar una siesta, pero era de día. Entonces él jalaba la cobija para arriba y se le salían los pies. Entonces con los dedos prensiles de los pies jalaba la cobija para abajo y se le salía la cabeza. Y en un momento se levantó, tomó la cobija, caminó a través de toda llegó a un cajón que estaba del otro lado de la jaula, hizo esto. Se devolvió, tomó la cobija que tenía antes, la tiró por allá y ya se cobijó con una cobija que le alcanzaba y pudo cubrirse la cabeza y los pies. Yo me volví a ver con mi hijo también me volvió a ver, y me quedé descorazonado totalmente. Ahí quedó totalmente mi humanidad. Ese podría haber sido yo. Exactamente igual. Si fuera pelirrojo, tendría que tener la misma cantidad de pelo en el cuerpo. Si fuera pelirrojo, hubiera sido yo. La única diferencia es que yo hubiera hecho fue ¡pum! Cobija, ¿verdad? Nada más. Pero por lo más pude haber sido yo. Es increíble lo similares que somos. Entonces me hace cuestionarme mi humanidad. Y es más, me hizo cuestionarme una cosa más importante todavía. Ustedes están diciendo, ¿por qué está hablando de esto que tiene que ver con todo? Ya les voy a decir por qué. Me hizo cuestionarme, ¿cómo es posible que un ser tan frágil como los seres humanos, que no hablamos, no caminamos, no sobrevivimos solos en la selva,
seamos los amos del universo. ¿Qué es lo que me ha hecho a mí ser hoy, como ser humano, la especie dominante de este planeta? Ese gorila. Ajá. O sea, yo quisiera tener los bíceps que tiene él, ¿verdad? Ni estando 8 horas al día en el gimnasio, todos los días haciendo así, jamás tendré los bíceps del gorila. A no ser que es un gorila en la vida real. O sea, es masivo, enorme, es el primate más grande que hay. Y sin embargo, él está en vía de extinción y yo no. ¿Por qué? Esa pregunta saltó en mi mente cuando yo vi a la orangutana ahí. ¿Qué es lo que nos hace especiales? Y sé que muchos de ustedes estaban pensando que es que nosotros somos más inteligentes. Y hablamos. Ajá, y nos comunicamos. Y eso será realmente lo que nos hace especiales. O sea, si ustedes ven al gorila y a mí, o sea, algunos de ustedes pueden pensar que el gorila es más bonito que yo. Está bien. Me preocupa más bien algunos de ustedes pueden pensar que yo soy más bonito que el gorila. Esas me interesan. Pero bueno, en realidad entre el gorila y yo hay solo un 2% de diferencia en el ADN. Un 2%. Todo el ADN lo compartimos, excepto un 2%. Entonces, ¿qué nos hace realmente la especie dominante de este planeta? ¿Por qué somos nosotros capaces de dominar el mundo y él no? Él está en vía de extinción. Esa respuesta no la descubrí yo, la encontré leyendo un libro, gracias a Gutenberg. El libro es de un filósofo que se llama Yuval Harari, que es israelí, que escribe este libro que se llama Sapiens, del Homo Sapiens. Y él dice dos cosas extraordinarias que quedaron totalmente en mi memoria, y que son la primera cosa que quiero que recuerden, la primera idea que quiero que recuerden hoy. Él dice que los seres humanos hacemos dos cosas que ningún otro animal puede hacer, y que son las dos cosas que fundamentalmente hacen que seamos los amos del universo. Y no es hablar, y no es pensar. Ese orangután fue capaz de resolver un problema como lo hubiera resuelto cualquiera de nosotros. No es que tengamos el cerebro más grande. La primera cosa que los humanos podemos hacer es crear ficción, inventar cosas que no existen. Veanlo así: si ese gorila estuviera en la mitad de la selva y yo llegara comiéndose un banano, y yo llegara con un billete de 100 euros, para ponerlo bien alto, un billete de 100 euros, un billete de 50.000, y se lo cambiara por el banano, él me lo cambiaría. Jamás. El papel no se come, el banano sí. Si cualquiera de ustedes aquí estuviera comiendo un banano y yo llegara con un billete de 50.000 pesos y le dijera, ¿me vende el banano? ¿Quiere usted? Totalmente me lo vende. Pero esos 50.000 pesos no existen en ningún lado. Los inventamos nosotros, los humanos. Ese papel no vale nada. Vale lo que nosotros digamos que vale. Y así es todo. Tenemos esa capacidad de crear ficción. Y eso crea una condición social totalmente distinta para nosotros. Piensen un momento en Costa Rica. Ahora que acaba de ser la independencia. Imagínense la bandera de Costa Rica. Cierren los ojos y se imaginen la bandera de Costa Rica un momento. Imagínense en el Estadio Nacional en un partido contra México. Y uno dice, ahí existe Costa Rica. Ahora imagínense que ningún ser humano, que todos los humanos desaparezcan del planeta. ¿Costa Rica sigue existiendo? No. Costa Rica es un invento que los ticos hicimos para mostrarle al mundo que teníamos una identidad. Y todos nosotros que somos ticos, los que sean ticos, están de acuerdo en lo que eso significa. Y convencimos al mundo de que es relevante. Pero fuimos nosotros. Ningún animal puede hacer eso. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa que los animales no pueden hacer, que nosotros hacemos en una gran escala, es esta. Mi hijo y yo tenemos un juego. Yo viajo mucho. Entonces cada vez que yo estoy en algún lugar le comparto mi ubicación por WhatsApp para que él vea qué tan lejos estamos el uno del otro. Entonces si estoy en Panamá estamos a 1000 kilómetros. Si estoy en Lima estamos a 3000 kilómetros. Si estoy en Sao Paulo estamos a 6000 kilómetros. A principios de este año estuve en una reunión en Dublín,
y le compartí mi ubicación y me asusté, les digo la verdad, porque estaba a 11.000 kilómetros de mi casa. Y yo en ese momento pensé, Dios mío, si un apocalipsis zombie pasara en este momento, jamás llegaría en mi tiempo de vida de regreso a casa. Es imposible, ¿se imagina? Primero tendría que empezar a aprender a remar para pasar el Atlántico. O sea, en mi tiempo de vida jamás podría regresar a mi casa, por más que quisiera. Porque la única manera que llegué en primer lugar fue que hubo una enorme cantidad de gente que yo no conocía, que nunca me vieron, que me ayudaron a llegar hasta ahí. Desde el que me vendió el boleto aéreo hasta el que manejó el avión para llegar allá y pagó la maleta y el taxista que me llevó hasta el hotel. Ninguna de esas personas me conocía. Nadie. Pero colaboró con un absoluto desconocido para llevarme a 11.000 kilómetros de mi casa. Esa es la segunda cosa que los seres humanos pueden hacer, que ningún animal hace. Colaborar a esa enorme escala. Y si ustedes ven, las dos cosas están interrelacionadas, ¿verdad? Porque ellos colaboran por un interés. Y ese interés es que yo les pague. Y esa plata en realidad no existe, es un invento que nos hicimos nosotros. Entonces están absolutamente relacionadas. La capacidad de crear símbolos y la capacidad de colaborar. Eso es lo que nos hace, según Yuval, y que yo estoy totalmente convencido que es así, ser los amos del universo. Y es muy interesante, a través de la historia, las herramientas que hemos creado para hacer nuestro trabajo son herramientas que lo que hacen es tratar de acercarnos más al reino animal, hacernos más fuertes, más rápidos, más ágiles, a volar o a ir a las profundidades donde no podemos llegar como seres humanos, a imitar lo que los animales hacen. Entonces creamos un submarino para hacer lo que hace la ballena y un avión para volar como un águila, porque nosotros no podemos. Y fue hasta muy poquito tiempo hace que creamos una herramienta que realmente extiende lo que nos hace los amos del universo, lo que nos hace humanos. Y esa herramienta, perdí el clicker. Esa herramienta es la computadora. Porque una computadora no hace otra cosa más que dos cosas, en realidad: comunicarse y manejar símbolos. ¿Recuerdan la imagen que nos puso don Jaime? Que eran todos un montón de M's y esos son símbolos que nosotros manejamos. Una computadora tiene la capacidad de manejar esos símbolos muchas veces más rápido que nosotros. Extiende nuestra capacidad de hacer eso. Extiende nuestra capacidad de crear ficción a un nivel que jamás antes en toda la humanidad habíamos podido hacer. Si ustedes ven, el sistema financiero global está basado en que la plata exista en un registro digital en una computadora. Cuando ustedes pagan el salario, ¿usted qué hace? Antes le daban un cheque, ¿verdad? Y ahora ya no. Ahora se fija en el teléfono que el registro diga que tiene más plata. ¿Y esa plata dónde está? En ninguna parte. Está en una computadora. ¿Verdad? Si esa computadora se quiere bajar o algo le pasa, te quedaste sin plata. Porque no está, no la tenés en la bolsa ni abajo del colchón. Está en una computadora. Y todo el sistema financiero está así. Y la otra cosa que las computadoras hacen muy bien es ayudarnos a colaborar. A colaborar. Tenemos mecanismos intensísimos de colaboración. Impresionante la manera en que podemos colaborar hoy a través de las computadoras. Con WhatsApp, con Facebook, que es de los viejitos ya. Si ustedes usan Facebook y no usan Instagram, no están en nada. O sea, sepan, ¿verdad? ¿Okay? Facebook lo tengo yo porque somos los viejitos nada más. ¿Okay? Entonces es súper importante y hasta ahora, hace muy poquito tiempo, creamos una herramienta que realmente avanza a la humanidad en lo que la humanidad es buena. Y esa es la primera idea que quería decir ahora. La segunda idea es esto. ¿Saben dónde está tomada esa foto? ¿Alguien tiene una idea? En el Vaticano, muy bien. Fue en el 2005 para la elección del cardenal Ratzinger como el Papa Benedicto XVI. Esta es la misma fotografía, tomada 8 años después, para la elección. Me da pensando de ver la expresión de sus caras cuando vieron eso.
la elección del Papa Francisco, el actual Papa. Vean la diferencia entre esta imagen y esta imagen. En solo 5 años, la tecnología fue suficiente para inundar la plaza de San Marcos. ¿Y saben qué pasó ahí? ¿Saben qué había ahí que no había en el 2003? Ya habían teléfonos, en el 2003 había teléfonos celulares inteligentes, había internet. Ajá. ¿Saben qué era lo que había aquí? Que hacía que todo el mundo tuviera teléfono para tomarse la foto o el video. Primero, que la tecnología era más barata. Entonces comprar un teléfono celular inteligente era muy barato. Y segundo, que existía Facebook. Entonces yo quería tomar la foto para que todo el mundo me viera que estaba en la plaza de San Marcos cuando dijeron a Francisco, dices, a Francisco primero, ¿a Francisco qué es? ¿Verdad? No sé, no me acuerdo. A Francisco, es por eso. Una vez más, una forma de colaborar socialmente. Pero es interesante, solo pasaron 8 años para que esto ocurriera. Ajá. Y si hacemos un análisis de la historia, cada vez es más rápido. Cada vez es más rápido. Al televisor, a la luz eléctrica, le tomó 45 años alcanzar el 25% de la población de los Estados Unidos. O sea que si inventaran hoy la luz eléctrica, yo tengo 40 años. Yo tengo 40 años. Porque lo duda, yo tengo 40 años, no me parezco de 40. Lo voy afuera. Para cuando yo muriera, probablemente no hubiera tenido electricidad en mi casa. Imagínense que eso hubiera sido como que hubiera inventado el celular y ninguno de nosotros tuviera celular. Me muero y no llevo el celular a mí. La tecnología, la innovación va cada vez más rápido. Ven que el teléfono del celular le tomó 5 años nada más alcanzar esta misma cantidad de gente. La tecnología va rapidísimo. La innovación va más rápido que la velocidad que tenemos para asimilar la innovación. Y esa es la segunda idea que quiero que se lleven. ¿Por qué? Porque entonces, desde el punto de vista de la educación, a mí lo que me preocupó fue esto. A la pum. ¿Verdad? Me dijeron que podía decir malas palabras. Es cierto, ¿dónde está Franklin? Pues ya puedo decir una. A la pum. No tenemos idea de cómo va a ser el mundo en 5 años. Porque está cambiando tan rápido que no sé cómo va a ser. El Foro Económico Mundial hizo un estudio el año pasado que dice que el 65% de los trabajos que los chiquillos que están en la escuela hoy van a hacer, no existen hoy. Van a hacer trabajos nuevos. Entonces, ¿qué le enseño? ¿Qué le enseño a ese huila para que pueda tener trabajo en el futuro? No sé. Entonces yo en realidad hoy estoy aquí porque no es porque sea así como muy filantrópico ni nada, sino porque en algún momento en mi vida, cuando me di cuenta de todo esto, yo dije, ah caramba, mi hijo, ese es mi hijo mayor. ¿Cuál va a ser el futuro de mi hijo? ¿Qué debería aprender mi hijo? ¿No te parece? 2-0 vamos, ¿verdad? 2-0. 2-0. Sí es mío. Sí es mío. La paternidad es un acto de fe. Yo soy un hombre de fe. Es mío. Es mío. Mi hijo está aquí. El muchacho de la foto que está ahí vive en mi casa conmigo. Yo le pago los estudios, espero que sea mi hijo. Yo estoy preocupado por él. En un momento estuve preocupado por él. Porque ante este panorama en donde el 99% de la gente del mundo no sabe cómo tomar esa herramienta que nos hace diferentes, que es la computadora, y usarla para resolver un problema de su trabajo. Y el mundo va tan rapidísimo que todo lo que aprenda hoy no le va a servir de nada para mañana. Pero eso fue, ¿qué le vamos a enseñar? ¿Cómo va a sobrevivir? ¿Cómo va a ser exitoso? ¿Cómo va a tener una vida fácil? Es lo que uno piensa, ¿verdad? Los que tienen hijos, ¿cómo va a tener una vida fácil, más fácil que la que yo tuve? Y esa fue mi preocupación. Y eso me llevó a estar hoy aquí. Porque entonces empecé a estudiar qué era lo que hacía valiosa a la gente hoy. Y ven qué interesante, es un estudio que hace el Foro Económico Mundial.
Ajá, que dice que cuáles son las habilidades que crecen y las habilidades que decrecen. Aquí les pido perdón que está en inglés porque lo tomé, hice un cut and paste, ¿verdad? La ley del mínimo esfuerzo. Ajá, y lo puse aquí, pero vean qué interesante que entre las cosas que dice que dejan de ser importantes es usar tecnología. O sea, si usted no sabe usar PowerPoint y Excel y Word y no puede imprimir un documento, no importa, eso ya es del pasado. ¿Qué es lo que es importante? Poder crear tecnología. Vean aquí, creatividad, desarrollo de tecnología, pensamiento analítico, pensamiento. Eso es lo que es importante. Y entonces yo me pregunté, ¿le están enseñando eso en la escuela? Y en el colegio, porque yo sé que le enseñan inglés y está estudiando italiano y portugués, porque hay que saber varios idiomas. Pero en la escuela están enseñando lo que va a realmente requerir. Entonces, ante esa preocupación, y considerando que el mundo es así, este es el mundo en el que vivimos hoy. Es un mundo que está dictado por la tecnología. Vean que esos 4 pilares que pongo ahí son los pilares que están haciendo la transformación tecnológica del mundo en todas las áreas y transforman todas las áreas. La inteligencia artificial que ya mencionaron, la computación en la nube, que es por eso que ustedes no pagan por Facebook, ni por Instagram, ni por nada de eso, porque está todo en la nube. La robótica y la automatización, y finalmente tener internet en todo lado, está haciendo que el mundo cambie vertiginosamente, y todo es digital. Vivimos en un mundo digital. Si no, piense usted en algo que usted no haga sin una computadora, hasta salir a correr, porque se ponen en la carajada esa para que lleven las pulsaciones, y entonces usted no puede compartir en Facebook que corrió 8 kilómetros, ¿verdad? ¿Verdad? Aunque sea que lo haya corrido a la vuelta de casa, pero todo tiene que ver con una computadora. Entonces hacemos un gran esfuerzo por enseñarles a los niños inglés, por enseñarles matemáticas, porque tienen una buena ortografía, que es muy importante, pero no les estamos enseñando a ser fluidos digitalmente. No les estamos enseñando eso. Los hackers que salen, los chiquillos hackers que existen, solo salen en las películas. ¿Ustedes lo han visto? En todas las películas hay uno. Es el que se sabe todo y el que hackea la computadora y todo eso. Yo nunca los he visto en la vida real. ¿Saben por qué? Porque no los estamos formando. Les estamos enseñando a usar tecnología, pero no a crear tecnología. Y esa es una enorme diferencia. Y es lo primero que tenemos que empezar a pensar. Deben usar esa herramienta que nos hace únicos y diferentes, que es la computadora, para ser capaces no solamente de utilizarla con lo que tengan, sino para utilizarla como una herramienta para cambiar la forma en que voy a hacer trabajo, para enfrentar los problemas que tengan en el trabajo y en su vida. Necesitamos enseñarles cómo programar esa computadora. Y esa es mi tesis. Y por eso fue que me involucré con Oracle Academy. Gracias a eso hicimos un proyecto aquí en Costa Rica y al final ese proyecto terminó haciéndome quedarme aquí para trabajar permanentemente en Oracle Academy. Oracle Academy es un programa de Oracle que lo que busca es avanzar la educación en ciencias de la computación de una manera abierta e inclusiva, impulsando el desarrollo, la innovación y el conocimiento en áreas de la tecnología, particularmente en bases de datos y en programación de computadores, porque son las áreas que van a hacer avanzar a la humanidad de manera dramática, proveyendo a ustedes como docentes de forma gratuita y filantrópica software, currículum, planes de estudio y capacitación para que ustedes sean capaces de enseñarles a los niños y a los jóvenes desde la escuela hasta la universidad a utilizar la computadora como una herramienta para resolver sus problemas, independientemente de lo que decían estudiar. Porque todas las áreas del conocimiento humano están digitalizadas y tienen un impacto digital. Entonces, en este ámbito y en este tema, entramos hace 2 años, en el 2016, entré en un proyecto con un colegio privado, que era el colegio donde estaba mi hijo. Una vez más, yo no quería salvar el mundo, yo quería salvar a mi hijo nada más. Después terminé aquí más o menos tratando de aportarle al mundo, pero
La idea era salvar a mi hijo, entonces entramos en un proyecto con el Colegio Miravalle que tomó el currículum de Java, de programación de computadoras, para los niños, de Amor Academy, perdón, y lo dosificó para dárselos a los niños, desde que están en la escuela hasta que llegan al colegio. Y entonces le enseñamos a los niños a programar una computadora como le enseñamos matemáticas. Cuando uno tiene un chiquito en primer grado, le enseña uno a sumar, ¿verdad? Hay un profe de mate aquí. Sí, profe, gracias. A ver si digo, si meto la pata, usted me corrige con toda confianza. Yo no le voy a decir nada como lo voy a decir a ella, por decir que mi hijo no era mío. No, sí. Sí. Está bien, profe. Dicho, no, niña no me regañe, niña no me regañe. Sí, no, es broma, por Dios, es broma. Entonces, uno le enseña primero a sumar, después a restar, después las tablas, ¿verdad? Y entonces ya puede multiplicar, después ya puede dividir, y después en algún momento ese cerebro que va desarrollándose como el señor Jaime llega a ser cálculo diferencial e integral y entra a la universidad. La tesis es que le hagamos lo mismo con la programación de computadoras. Le empezamos a enseñar conceptos, y para cuando llegue al colegio es capaz de utilizar la computadora para resolver un problema de la vida real, programándola con cosas que antes la computadora no tenía. ¡Wow! ¡Fantástico! Impresionante. Ajá. Y como decía Steve Jobs, todo el mundo debería aprender a programar, porque aprender a programar nos ayuda, nos enseña a pensar. Nos hemos dado cuenta, y aquí doña Andrea, ¿verdad? Mira, sí, tiene toda la razón. No importa qué sepa, lo que importa son las habilidades blandas que adquiere. Y nos hemos dado cuenta que al enseñarle a programar a cualquiera, le estamos enseñando habilidades del pensamiento. Y encontramos que aprender a programar le ayuda a ser más creativo, a inventar cosas nuevas, a trabajar en equipo. Es impresionante. Los papás, nosotros hablamos con los papás en algunos de los colegios en los que estamos, y los papás estaban asustados porque pensaban que si les enseñábamos a los niños a programar, nos íbamos a convertir en hackers. Entonces imaginaban todos de negro, con el pelo largo por aquí, echando líneas de código todo el día. No, al contrario. Cuando un niño descubre algo en la computadora, le ayuda al otro y lo comparte con el otro. Y hicimos una cosa que es sumamente importante, y es que intercalamos el aprendizaje de programación de computadoras con otras materias. Entonces lo pusimos en matemáticas, lo pusimos en estudios sociales, lo pusimos en inglés, lo pusimos en español. Entonces el niño tiene un problema en geografía y viene y lo resuelve con la computadora. Entonces empieza a darse cuenta que esa herramienta resuelve problemas para su vida. Tenemos niños increíbles, que en otras aulas son terribles y llegan a la clase de programación, que ya no es clase de computación, es clase de programación de computadores, y cambian totalmente, se convierten en los niños líderes de la clase. Tengo este ejemplo de un niño que le digo a la maestra, teacher, porque le dicen teacher, o niña, ¿cómo hago yo para mover el muñequito con las flechas? Y le dice a la niña, ¿para qué quieres saber eso? Es que quiero hacer un videojuego. Entonces la niña le dijo, no, vea, Francisco se llamaba. Francisco, eso lo vamos a ver en 6º grado. Usted está en 4º, espérese un momentico. Tenga paciencia. Sí, Francisco llegó a la clase siguiente, la semana siguiente, y le dijo, niña, hoy voy a dar la clase yo. ¿Cómo? Sí, yo voy a dar la clase, deme chance. Y la niña le dijo, bueno, está bien, le voy a dar chance. Y el chiquito se levantó y dijo, compañeros, ya encontré cómo hacer videojuegos. Y les explicó a todos cómo hacer, y todos los niños de la clase, todo ese 4º grado, a la M, el plan de trabajo, ¿verdad? Porque todo ese 4º grado se adelantó 2 años, ellos solos. Entonces permite aprender a aprender. Esas habilidades blandas fundamentales que tengo aquí, creatividad, razonamiento lógico, resolución de problemas, trabajo en equipo, aprender a aprender, las han ganado estos niños a través de la excusa que ha sido enseñarles programación de computadoras. De una manera sistemática,
inclusiva, inmersiva, conectada con otras materias, para que se convierta realmente en una herramienta de estudio. ¿Y por qué? ¿Por qué queremos hacer esto? Porque al final lo que queremos es proveer oportunidades. La industria de la tecnología de información es de las industrias que más oferta laboral sin satisfacer tiene en el mundo. Solo en América Latina tenemos un desfase de 1 millón de profesionales de informática que hacen falta. 1 millón. Para el 2030, Gartner Group, que es una compañía que hace estudios, espera que haya 50 millones de nuevos trabajos relacionados con tecnología de información. Si logramos que los niños se interesen por estas áreas, estamos ayudándoles a entrar en un mercado laboral que les puede hacer la vida más fácil. Mi hijo mayor va a estudiar animación digital. ¿Yo lo influencié? Creo que sí, aunque no sea mío, pero sí creo que sí lo influencié. Ajá. Y él va a estudiar un área de tecnología. ¿Quiere decir esto que solo queremos ser informáticos? No. Quiere decir esto que cada profesional en todas las áreas debe tener la capacidad de aprovechar la oportunidad que la tecnología de la información le da para hacer mejor su trabajo. Quiero finalmente terminar agradeciendo a Franklin Munstad. Allá, Frank, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí. Les deseo un muy feliz cumpleaños. Y muchas gracias sobre todo por permitirme pasar este mensaje. Ustedes son quienes pueden hacer algo como esto realidad. Necesitamos hacerlo. Necesitamos, como dijo la compañía de Microsoft, hacer que Costa Rica se convierta no en el siguiente Singapur, sino en la primera Costa Rica. Muchas gracias. Agradecemos a don